damos cordialmente la bienvenida a la Mesa 16, Diseño Curricular para la Enseñanza del Derecho. Modera Carlos Ernesto Herrera Acosta. En la primera ponencia tenemos a Iván Leonardo Martínez Pinilla, PhD en Derecho Público por la Universidad Tor Vergata en Roma, Magíster en Protección Internacional de Derechos Humanos de la Universidad Sapienza de Roma, profesor de la Universidad Javeriana de Cali, Colombia, en las asignaturas de Argumentación Jurídica, Derechos Humanos y Derecho Internacional. Presenta el tema Ámbitos de precomprensión o paradigmas del derecho, educar, investigar y argumentar en derecho desde el pluralismo epistemológico. Buenos días para todos, mi nombre es Iván Leonardo Martínez, soy profesor de la Universidad Javeriana de Cali y el día de hoy voy a hablarles sobre los ámbitos de precomprensión o paradigmas del derecho, educar, investigar y argumentar en derecho desde el pluralismo epistemológico. La primera consideración que tengo que decirles es que nosotros usualmente en la enseñanza del derecho y en la investigación no somos del todo conscientes del lugar desde donde efectuamos nuestros actos de interpretación y argumentación. Me explico. Usualmente, habitualmente en los cursos de pregrado y de posgrado nos enseñan al hacer, a la praxis del derecho. Nos enseñan a las formas más típicas, por ejemplo, de argumentación, nos enseñan a utilizar las formas más típicas de interpretación del derecho, pero no somos del todo conscientes desde dónde y cuáles son esas formas, y si esas formas son homogéneas o no, o si esas construcciones teóricas son, por así decirlo, validadas por toda la comunidad científica o académica del derecho, o si no lo son. Realmente, y esto uso aquí a Hans-Georg Gadamer, no somos conscientes de los ámbitos de precomprensión que guían la praxis del derecho. Si no lo hacemos consciente, no podemos construir un discurso científico, ni guiar ninguna acción técnica o ninguna praxis. Si nosotros en la enseñanza del derecho no comenzamos a hacer consciente el discurso científico que está detrás de la praxis jurídica, a lo que voy a llamar en adelante la praxis clínica, la praxis de investigación o la acción investigativa y por supuesto la praxis pedagógica. Si nosotros no comenzamos a ser conscientes sobre la acción de esto que he llamado precomprensión o los ámbitos de precomprensión, entonces no podremos construir círculos de cultura donde se discutan y donde se lleven a cabo formas nuevas de creación, interpretación y transformación, no solo del derecho como objeto de conocimiento, sino de toda praxis del derecho. Porque la praxis del derecho no es homogénea, tampoco tiene por qué serlo, pero del todo, no lo hacemos del todo conscientes. No sabemos muy bien hacia dónde o cómo estamos actuando, cómo estamos guiando nuestra acción interpretativa. El objetivo que me propuse entonces en esta pequeña disertación es problematizar el concepto de ámbito de precomprensión. Este concepto lo tomó de Hans-Georg Gadamer, y el concepto de paradigma. Aquí hago una mezcla, digamos, una fusión entre las teorías de Thomas Kuhn y de Howard Sankey para replantear la praxis pedagógica, investigativa y clínica a todo nivel en el derecho. Ya había un poco introducido el concepto de ámbito de precomprensión. Esto hay que tenerlo, digamos, claro en el sentido del círculo hermenéutico gadameriano. Para Gadamer, partimos de precomprensiones en toda acción humana, pero es que las precomprensiones están basadas en lo que él llama prejuicio. Ojo, en este caso el concepto de prejuicio no es un concepto peyorativo o negativo sobre aquello desde donde yo parto para un acto de interpretación. No. Para Gadamer, el prejuicio es el lugar del acto de interpretación inicial. Es desde donde comienzo toda acción de pensamiento y, por supuesto, de toda acción práctica. Por lo tanto, considerar estos que Hans-Georg Gadamer los llama prejuicios para el discurso, digamos, para el discurso común, en el discurso del derecho es algo así como considerar
desde dónde, desde qué teorías, desde qué conceptos yo hago mi acto o ejecuto mi acto de interpretación, argumentación. Por lo tanto, es importante recapacitar sobre los ámbitos de precomprensión. Y esos ámbitos de precomprensión, digamos, pueden verse en el discurso científico a través de lo que Thomas Kuhn llama paradigmas. En este caso lo llamaremos paradigmas del derecho. Sin embargo, hay una crítica muy importante que se le hace a Thomas Kuhn sobre el concepto de paradigma. Digamos que Kuhn determina que un paradigma del derecho es un discurso común de un cierto círculo de cultura dentro de una disciplina científica, y ese discurso común tiene tres elementos decisorios para poder determinarlo como discurso común: un supuesto ontológico, un supuesto epistemológico y un supuesto metodológico. Básicamente, cuando ponemos aquí al derecho, lo que vamos a decir es, si yo me paro en un paradigma, primero tengo que decir cuál es mi supuesto ontológico, es decir, ¿qué es el derecho? Primero, ¿qué es? ¿Cuál es el objeto de conocimiento que voy a observar? ¿Qué es el derecho? Luego, el supuesto epistemológico. ¿Mediante qué criterios tengo que observar aquel objeto de conocimiento que acabo de definir? Y tercero, el criterio metodológico. ¿Mediante qué actos o qué metodologías yo lo llevo a la praxis, lo ordeno, lo determino, inclusive lo investigo? Y por lo tanto, si estamos hablando de paradigmas del derecho, ya ahora sí entramos un poco en el discurso un poco más común en el derecho, y tendríamos al menos tres grandes paradigmas: el paradigma positivista, con todo su desarrollo histórico, el paradigma naturalista y el paradigma realista. Ahora, el problema de hablar de paradigmas a lo Kuhn es que se petrifican. Pareciera que juristas de paradigmas diferentes nunca están llamados a hablar de la misma cosa. Y por lo tanto, juristas que profesan, que practican o que llevan a cabo una praxis en una precomprensión positivista, nunca podrán hablar, dialogar, discutir con un realista o con un naturalista. Por supuesto, aquí estoy haciendo una gran generalización. Ya sabemos que el positivismo tiene varias vertientes. Tenemos el positivismo clásico, el paleopositivismo, el positivismo inclusivo, los pospositivismos. De igual manera, el realismo. Tenemos el realismo jurídico norteamericano, escandinavo, el realismo jurídico europeo-alemán. Y en los naturalismos tenemos el racionalista, el naturalismo tomista, el naturalismo estoico, antiguo. Y por lo tanto, hablar de ámbitos o paradigmas científicos, usualmente, y esta es la crítica que se le hace a Kuhn, no permite ampliar la discusión. Pareciera que todos hablan de lo mismo, hablan del derecho, por ejemplo, pero no tienen comunicación entre ellos. Para eso utilizo a Sankey. Lo que hace Howard Sankey es decirnos que los paradigmas no son criterios estáticos que limitan o que determinan para siempre y por una sola vez y para siempre toda acción del derecho, en este caso, acción científica. No, lo que dice Sankey es que son actos históricos que van cambiando según las necesidades contingentes del desarrollo de la praxis. Por lo tanto, estos actos históricos, a los que llamaremos paradigmas, son construcciones de lenguaje que de tanto en tanto van teniendo modificaciones y van cambiando con un paso histórico, con el paso del tiempo. Decía entonces que es necesario observar a Howard Sankey en el sentido en que Sankey nos permite entender los procesos del lenguaje, no solo el lenguaje científico, como lo decía, de los paradigmas del derecho, sino los procesos del lenguaje imbuidos dentro de una construcción histórica, cultural, que va cambiando. Para nadie, por ejemplo, es un secreto que compartimos más elementos en el derecho con el mundo latino, con el mundo italiano, alemán, francés y con el mundo latinoamericano y por supuesto español, que con elementos o criterios científicos del mundo anglosajón. Sin embargo, en los últimos años hemos visto una irrupción fuerte de la educación jurídica anglosajona en nuestros ordenamientos jurídicos. Vemos cómo muchos profesores, estudiantes hacen intercambios
con Estados Unidos, con Inglaterra, y por lo tanto traen formas de realismo jurídico muy marcadas que se separan completamente de formas de pensamiento como el justnaturalismo, el pospositivismo crítico, los constitucionalismos pospositivistas de corte español, por ejemplo, Manuel Atienza, la Escuela de Alicante, o, por ejemplo, los positivismos italianos de Luigi Ferraioli, de Norberto Bobbio, de Comanducci. Todas estas formas son formas de ver distinto o formas distintas de ver el derecho que en el caso latinoamericano son más o menos homogéneas, pero que van cambiando. Así es que Howard Sankey sí nos ayuda en una construcción, en una significación un poco más, menos petrificada, mucho más dinámica de lo que es un paradigma. Así, por lo tanto, ya hemos definido 3 elementos: ámbito de precomprensión, paradigma y paradigma del derecho. De ahora en adelante voy a referirme precisamente a estos ámbitos de precomprensión. De ahora en adelante voy a decir lo siguiente: entiéndase entonces como paradigma una categoría epistémica que, si bien es capaz de fijar teorías, conceptos y puntos de vista confluyentes, como Kuhn sostiene, también es mutable y en devenir, como Sankey afirma sobre teorías rivales. Solo así podrá ser entendida la categoría de paradigma en las páginas por venir. Cuando nosotros entendemos o intentamos ser conscientes de los ámbitos de precomprensión en el derecho, entonces todo cambia. ¿Por qué todo cambia? Todo cambia porque todo acto académico, todo acto de investigación, todo acto clínico del derecho tiene que estar permeado por una praxis consciente. Así lo he llamado yo acá. Llevar a cabo una praxis consciente, o como dicen por ahí, toda buena práctica no puede ser sino guiada por una muy buena teoría. Esto quiere decir que si el jurista, no importa, ojo, es que tendemos a pensar que el problema es un problema de profesores, que la filosofía del derecho o que la teoría del derecho se enseña los primeros semestres y luego se olvida porque no sirve. No, es que la teoría del derecho lo que nos otorga son todos los ámbitos de precomprensión sin los cuales no podemos ser. No podemos decir una sola palabra en el derecho si no tenemos estos ámbitos de precomprensión. Para problematizarlo un poco mejor, cuando estamos, por ejemplo, en el positivismo clásico de corte kelseniano-hartiano, lo que tenemos es un sistema jurídico. Entonces, el supuesto ontológico del sistema del derecho sería que el derecho es un sistema de normas y por lo tanto tiene unidad, coherencia, plenitud, y nos guiamos en el universo de normas reconociendo vacíos y contradicciones y formas de resolución de los vacíos por lex superior, lex posterior, lex specialis, forma de resolución de las contradicciones por lex superior, posterior specialis, y forma de resolución de los vacíos mediante analogía. Pero si nosotros avanzamos un poco, ya no vemos el positivismo, este positivismo antiguo, como lo llama Luigi Ferraioli, paleopositivismo, sino que avanzamos un poco y lo analizamos con el positivismo inclusivo, pues entonces tenemos que los sistemas jurídicos no solo tienen reglas, sino también principios, y que las formas de resolución analógica ya no son solo por ley analógica, por norma analógica, sino por aplicación de principios, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, si yo me paro en un ámbito de precomprensión eminentemente realista, por ejemplo, del realismo norteamericano, tendría una definición ontológica del derecho radicalmente diferente. El derecho es lo que dicen los jueces y por lo tanto he de entender cómo operan, cómo piensan, cómo sienten, cuáles son las formas culturales de los jueces para poder ser y para poder guiarme en la praxis jurídica, y eso cambia radicalmente la forma de ver, la forma de hacer. Entonces, una praxis consciente nos requiere a los profesores del derecho alejarnos del código. Quiero decir, alejarnos de la enseñanza del código como forma de transmitir conocimiento jurídico.
Cuando nosotros adoptamos o aceptamos una praxis consciente y comenzamos a sobre desde dónde estoy diciendo lo que estoy diciendo, desde dónde estoy transmitiendo lo que estoy transmitiendo, a partir de cuál paradigma, a partir de cuál construcción histórica, a partir de cuál ámbito de precomprensión, allí la praxis académica, la praxis pedagógica del derecho cambia radicalmente. Y cambia en muchos sentidos. No se puede tener un profesor clínico, un profesor dedicado a explicar cómo es la praxis en determinado tema, por ejemplo, un profesor de derecho civil, un profesor de obligaciones, un profesor de derecho contencioso administrativo, que seguramente será un juez, un jurista, un abogado litigante. No puede partir del hecho de que ya sabe, de que explica lo que explica sin una previa precomprensión, tanto para él como para sus estudiantes, de la construcción teórica, así sea mínima, desde donde parte. Así, las conclusiones entonces son: los paradigmas del derecho nos permiten llevar a cabo una praxis consciente. Guiar la praxis consciente en el derecho supone transformar el texto del derecho y por tanto supone una nueva pedagogía, una nueva investigación y una nueva clínica. Son la guía en la elaboración de todo pensum académico en el derecho. Los ámbitos de precomprensión o los paradigmas deben ser la guía en la elaboración de toda investigación del derecho. También deben ser la guía en la acción clínica o técnica del derecho. La praxis consciente entonces ayuda a dar orden y cientificidad a todo discurso del derecho y nos permite agruparnos en esquemas de pensamiento más o menos homogéneos, que nos permiten también criticar los otros esquemas de pensamiento que también son homogéneos. De esa manera se hacen escuelas. Creo que tenemos que comenzar a pensar en América Latina una construcción seria de educación mediante escuelas, paradigmas, ámbitos de precomprensión o simplemente construcción histórica de lo que es el derecho. Muy bien, esto es todo. Muchas gracias. Carlos Ernesto Herrera Acosta, profesor de enseñanza media, especialidad Historia y Geografía, doctor en Ciencias de la Educación, mención en Investigación y Planificación, abogado de los juzgados y tribunales de justicia, magíster con mención en Docencia Universitaria e Investigación, doctor PhD en Educación, especialista en Protección de los Derechos Humanos en la UE y en los Estados miembros, máster en Derechos Humanos, Sistemas de Protección. Presenta el tema: modelo educativo centrado en el humanismo y el desarrollo científico para el buen vivir. Un saludo cordial de parte de quienes hacemos la República del Ecuador, de los estamentos de la Universidad Nacional de Chimborazo, para el pueblo hermano de México. Mi agradecimiento a la Universidad Nacional Autónoma de México, en la persona de mi gran amigo Enrique Cáceres Nieto, por habernos realizado la cordial invitación a participar en el 11º Congreso Internacional sobre Enseñanza del Derecho y Metodología de la Investigación Jurídica, aportaciones en la era de la inteligencia artificial. La ponencia que voy a disertar se titula Modelo educativo centrado en el humanismo y el desarrollo científico para el buen vivir. Uno de los problemas que se identifica en las instituciones de educación superior del Ecuador se relaciona precisamente con el modelo educativo que se está aplicando en la formación profesional. A pesar que el artículo 350 de la Constitución de la República del Ecuador expresa tácitamente que el sistema de educación superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión científica y humanista,
la investigación científica y tecnológica, la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas, la construcción de soluciones para los problemas del país en relación con los objetivos del régimen de desarrollo. Muchas universidades han elaborado y están obligando a utilizar modelos que no responden a los problemas, necesidades y tendencias del siglo XXI, hecho que está afectando a la esencia y a la razón de ser de la academia, que se constituye en el aliado estratégico del Estado para dar respuestas y plantear estrategias para alcanzar el suma causa, buen vivir o bienestar de todos y todas las ecuatorianas, inclusive los extranjeros radicados en el Estado ecuatoriano. En este sentido, y bajo estas consideraciones, los objetivos que nos planteamos dentro del trabajo investigativo son analizar a través del pensamiento reflexivo las características del modelo educativo centrado en el humanismo y el desarrollo científico para determinar su influencia en el buen vivir. Describir las características del modelo educativo centrado en el humanismo y el desarrollo científico. Determinar cómo influye el modelo educativo centrado en el humanismo y el desarrollo científico en el buen vivir. Inmediatamente pasamos a dar a conocer cuáles son las características del modelo educativo centrado en el humanismo y el desarrollo científico. Este modelo se caracteriza por estar estructurado por 3 submodelos, o también llamados enfoques o paradigmas. Tenemos en primera instancia el modelo educativo, el modelo pedagógico y el modelo didáctico. El modelo educativo es el enfoque general de la educación en el sistema educativo nacional y que debe implementarse en todas las instituciones de educación superior del Ecuador. Este modelo se fundamenta en las disposiciones constitucionales y en los fines de la educación superior. Pone por encima del conocimiento científico la formación en valores, tomando como base central los saberes ancestrales, principios y cualidades morales, éticas y sociales de cada uno de los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador, así como también las costumbres, tradiciones y buenos hábitos de las etnias de nuestro país. Por su parte, el modelo pedagógico del modelo educativo centrado en el humanismo y el desarrollo científico se orienta o se fundamenta en la formación profesional de los educandos en las instituciones de educación superior. Este modelo pedagógico se fundamenta en la investigación científica, en el desarrollo tecnológico, en la innovación, para lo cual toma como base fundamental los saberes ancestrales. La investigación tecnológica, la investigación científica y la innovación son actividades que están comprobadas que permiten el desarrollo integral de los educandos. ¿Por qué? Porque estas actividades, estas estrategias, estas metodologías inducen al estudiante a investigar, a pensar, a interrelacionarse, a crear e innovar. Por su parte, los saberes ancestrales
son conocimientos muy fundamentales, muy significativos, que pueden contribuir a mantener una convivencia pacífica con las personas y la Pachamama o la madre naturaleza. Y de igual forma son las bases para poder crear conocimientos científicos, como lo han hecho algunos extranjeros que han venido a la Amazonía ecuatoriana a estudiar la flora, la fauna y los saberes ancestrales, se han llevado a sus países, han estudiado y han sacado patentes, han sacado medicamentos, han sacado otras situaciones que les ha representado un ingreso muy significativo en euros y en dólares. Finalmente tenemos el modelo didáctico. Es ese modelo didáctico que se debe emplear, que se debe utilizar en el salón de clases, en el aula de clases. Este modelo se centra en la resolución de problemas en función del constructivismo y del tecnicismo. Estos enfoques priorizan la construcción de conocimientos por parte de los estudiantes a través de la investigación, a través de la utilización de las tecnologías de la información y comunicación, como también a través de la utilización de las herramientas digitales. Es decir, el modelo didáctico tiene como objetivo analizar, investigar, construir y proponer soluciones a los problemas y necesidades del contexto social, del entorno social, y también dar respuesta a las tendencias del siglo XXI a nivel mundial. Son la base para que los estudiantes desarrollen conocimientos, ciencia y tecnología, y cuyo objetivo es el mejoramiento de la calidad de vida en el Ecuador. Esta investigación parte de un interrogante, y que es el siguiente. El modelo educativo centrado en el humanismo y el desarrollo científico influye en el buen vivir. Luego de haber analizado los fines de la educación superior, los objetivos del Plan de Desarrollo Nacional, los objetivos del desarrollo sostenible, la respuesta es sí, por las siguientes razones. El modelo educativo centrado en el humanismo y el desarrollo científico permite una formación académica profesional responsable, con conciencia ética y solidaria, cuyos conocimientos, cuyas habilidades, cuyas destrezas, cuya interrelación permite contribuir con el desarrollo comunitario, con el desarrollo social, con el desarrollo de todos. 2. Garantiza la convivencia pacífica y armónica entre las personas y la naturaleza. No nos olvidemos que una de las tendencias del siglo XXI es precisamente la convivencia pacífica entre todos los seres humanos del mundo. Y para ello también hay que garantizar los derechos de la naturaleza y una convivencia armónica con la Pachamama. 3. Aportar al desarrollo del pensamiento universal y el despliegue de la producción científica. Hoy se habla de la internacionalización del conocimiento. ¿Y cómo podemos internacionalizar el conocimiento que nuestros estudiantes desarrollan en el aula de clases? A través de la producción científica, a través de la creación de redes regionales e internacionales donde interactúen, donde nuestros estudiantes a través de metodologías activas como la clase espejo puedan dar a conocer sus criterios en función de un problema, en función de una necesidad, en función de una tendencia. 4.
contribuye al conocimiento, preservación y enriquecimiento de los saberes ancestrales y de la cultura nacional. Todo Estado, toda nación tiene que priorizar lo suyo. Los ecuatorianos tenemos que buscar el desarrollo socioeconómico en función de lo que tenemos, pero no seguir siendo un país exportador de materia prima, sino exportador de derivados de esa materia prima, como lo hace China, como lo hace Japón y muchos países desarrollados. Contribuya en el desarrollo local nacional de manera permanente a través del trabajo comunitario o vinculación con la sociedad. Estos proyectos de vinculación de la sociedad deben partir de hechos reales y deben estar dirigidos a solucionar problemas. No como hoy día se hace proyecto de vinculación con la sociedad, pintar una escuelita. Proyecto de vinculación con la sociedad, dar ropita a los pobres. No, proyectos macros, planes macros que vayan y den solución a los problemas que tienen los contextos sociales, viabilidad, salud, educación, etc. Impulsar la generación de programas, proyectos y mecanismos para fortalecer la innovación, producción y transferencia científica y tecnológica. La visión del profesional del siglo XXI es generar fuentes de trabajo. Para ello se requiere innovar, para ello se requiere desarrollo tecnológico, para ello se requiere que nuestros estudiantes tengan los conocimientos suficientes para emprender en múltiples acciones laborales que pueden tener relación con su formación profesional. En función de estos argumentos, hemos establecido las siguientes conclusiones. El modelo educativo centrado en el humanismo y desarrollo científico prioriza la formación humanística centrada en el fortalecimiento y aplicación de los principios éticos y las buenas costumbres propias de nuestra identidad cultural, no de otras naciones ni otros estados, propias del Ecuador. Es un modelo educativo que obedece a las necesidades reales de los contextos sociales y a las tendencias de desarrollo mundial. Partimos de lo nuestro para interrelacionarnos con lo exterior, con lo extranjero, es decir, la internacionalización del conocimiento. Es un modelo en el cual el Estado ecuatoriano debe exigir su implementación para lograr el buen vivir para todos, porque se fundamenta en las disposiciones constitucionales y en los fines de la educación superior. Finalmente, es un modelo educativo cuyo fundamento filosófico, epistemológico, científico y legal se encuentra relacionado con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, con los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, establecido por la Organización de las Naciones Unidas. Es un modelo que parte de las realidades nacionales para internacionalizar e interrelacionarnos con las tendencias de otros estados, de otras naciones del mundo entero. Nuevamente quiero agradecer a la Universidad Nacional Autónoma de México por habernos dado esta oportunidad de socializar nuestras propuestas investigativas, nuestros resultados de investigación. Y nuevamente, un saludo a mi gran amigo Enrique Cáceres Nieto, que aspiro que el próximo año nos podamos ver de manera física. Un saludo a todo el pueblo de México. Muchas gracias por su atención. Luis Enrique Portillo López, abogado y notario, máster en Derechos Humanos y Educación para la Paz, doctor en Educación con mención internacional, docente a tiempo completo, presenta el tema
La pertinencia de la asignatura de Derecho Romano en la currícula contemporánea, estabilidad o retroceso. Buen día, tengan cada uno de ustedes, reciban un cordial y fraternal saludo desde la Universidad Gerardo Barrios, sede de San Miguel, en la República de El Salvador. Para efectos de registro, mi nombre es Luis Enrique Portillo López. Este día vamos a hablar sobre la pertinencia del derecho romano en la currícula contemporánea, los retos y avances que ésta posee. Para comenzar, es importante establecer que dentro del contexto latinoamericano se rige en gran medida por un sistema romanístico, pero en la actualidad los planes de estudio van orientados a otras vertientes, considerando a esta disciplina como un resabio histórico y un ancla para comprender los nuevos fenómenos jurídicos. ¿Esto qué significa? Que hoy en día las casas de derecho o las casas de estudio se están enfocando a temas de mayor envergadura, como el tema digital, el tema de procesos políticos, temas de género, pero se olvidan en algunos momentos que gran parte de estos temas también han sido desarrollados en la medida de lo posible por las instituciones del derecho romano. Es por ello que autores como Murillo Villar establecen que no es un hecho desconocido que la enseñanza del derecho romano paulatinamente ha ido perdiendo peso específico en la formación de los licenciados del derecho. ¿Por qué? Porque se les ha dado una connotación más que todo como un proceso de historia y no como un ayuda o como un elemento que permita comprender el sistema normativo o el sistema jurídico en su conjunto. En palabras de Samper, se establece que el derecho romano es una disciplina de carácter formativo que tiene dos connotaciones. Primeramente, dotar al estudiante de información, de datos, pero al mismo tiempo permite perfilar la personalidad del futuro profesional del derecho, que comprenda cuál es su misión dentro de la formación y dentro del proceso social. La investigación tiene distintos tipos de objetivos. Objetivo general es identificar los factores endógenos y exógenos referentes a la vigencia del derecho romano en la malla curricular de la carrera de Derecho. Objetivos específicos, evaluar el nivel de pertinencia y efectividad de la asignatura de Derecho Romano en el proceso educativo contemporáneo en la carrera de Derecho y determinar el grado de apropiación por parte de los estudiantes de Derecho respecto a la asignatura de Derecho Romano. Esto nos conduce a la línea de pensamiento o al marco teórico en el cual, según Giovanni Lombrano, en una entrevista realizada en el año 2012, establece que el derecho romano tiene una dimensión histórica y una dimensión dogmática. La primera todavía se mantiene vigente porque gran parte de los sistemas normativos a nivel mundial tiene una gran incidencia con respecto al derecho romano. Y dentro de este punto también se puede mostrar la presentación o la implementación del casuismo jurisprudencial, donde autores como Toller devienen que el derecho romano se convierte en un derecho situacional o que busca una solución justa a los casos. Dentro de las características del derecho romano, podemos establecer una construcción lógica y un conjunto sistémico. Dentro de la primera se puede establecer que las normas no poseen un valor por sí mismas, tomando en consideración elementos de su realidad. En el segundo apartado se establece que hay una relación de interdependencia entre cada una de las normas, diferenciándose entre los conceptos, principios y reglas, siendo estas últimas de gran valor debido no solamente a quién emite estas reglas, sino que tienen un valor por sí mismo, por los elementos que pretende regular. Autores como López Rendo, quienes parafrasean a la postura de La Torre, se establece que la educación jurídica no puede ser estrictamente utilitaria, sino también ha de enseñar a comprender el derecho, a criticarlo y a resurgir su reforma cuando proceda. Es decir, no estamos hablando solamente de hacer una descripción de un sistema normativo, sino que el estudiante de derecho tenga un rol participativo, tenga una cosmovisión más coherente y propositiva con respecto a los cambios que están generándose en su entorno social, político, económico, jurídico, entre otros.
Es a partir de lo imperioso que se vuelve a evocar los orígenes del derecho, o mejor dicho, del estudio del sistema de normas jurídicas, es que autores como López Rendo establecen que el planteamiento del valor de los estudios romanísticos en la formación del abogado implica previamente la determinación del tipo de profesional que quiere formarse. Esto dependerá en gran medida del modelo educativo que la institución educativa quiera establecer y cómo está su perfil de egreso o el perfil del profesional que quiere sacar al mundo real. Se establece que el derecho romano es una disciplina que se ha estudiado en distintas latitudes del mundo. En el contexto latinoamericano, pues por haber sido colonia española, pues existe una gran influencia con sus diferencias respecto al famoso derecho de las Indias, pero que en gran medida retoma el tema europeo. Normalmente, autores como Campos Vargas establecen que hoy en día la formación del abogado es la de un abogado generalista, debido a que se ha departamentalizado o se ha segmentado el conocimiento jurídico en las diferentes asignaturas: derecho civil, penal, procesal penal, registral, notarial, donde el profesional sabe un poco de cada uno de estos elementos, pero que tiene la oportunidad de especializarse en el área que estime en los procesos de posgrado, pero sería más interesante que se fuese profesionalizando o analizando desde el primer momento que entra a las aulas universitarias. El derecho romano es un buen instrumento para la crítica del derecho positivo actual. ¿Esto qué significa? Significa que el derecho romano es un derecho netamente o eminentemente práctico. Esto implica que se debe de tomar en cuenta su método que va de lo particular a lo general, es decir, analizar los contextos específicos para poderlos llevar a un contexto real, a un contexto más genérico, y que dependiendo de de las distintas situaciones que se puedan presentar, se puede resolver los casos sin ningún tipo de inconveniente. También se establece que es imperativo tener en cuenta que las mallas curriculares han establecido el tema de la materia de derecho romano en algunos pensums como una materia optativa, y en otras en una materia obligatoria, pero que a la larga puede generar un proceso más complejo debido a los cambios que se pueden generar en el proceso educativo de algunos estudiantes, porque tendrían distintas competencias a la mayoría. Como parte de los resultados, se ha establecido que nuestro sistema de investigación es un enfoque mixto, porque se han analizado a partir de elementos cuantitativos la visión del docente y del estudiante con respecto al fenómeno, y un enfoque cualitativo analizando algunos mallas curriculares donde establecen al derecho romano como una materia obligatoria o como una materia optativa. El estudio se realizó en la Universidad Gerardo Barrios, sede San Miguel, y se utilizaron como muestra a 5 docentes de los 30 existentes que laboran en la universidad, y un grupo focal de 24 estudiantes, de 48 estudiantes que se encuentran en el último año de la carrera de Derecho y que fueron formados en la asignatura de Derecho Romano. Como parte del proceso investigativo, se ha establecido de que los estudiantes entrevistados se les preguntó si habían cursado la materia, y el 100% dijo que sí. Aquí se pueden ver algunas de las respuestas generadas por los estudiantes, y podemos ver que la más larga establece que no le interesa el desarrollo de la asignatura de Derecho Romano, debido a que es un estudio de la historia, de los antecedentes históricos de las instituciones, y que hubiese sido preferible estudiar otras ramas del derecho. Bueno, esa es como confirma en gran medida la postura que existe con respecto al tema del derecho romano. Otros estudiantes, en la siguiente pregunta, el nivel de importancia que le dan al derecho romano,
pues unos dicen que permite un desarrollo integral. Esto también confirma algunas de las posturas de los autores y al mismo tiempo cuál era el rol del docente, que también es interesante verlo. Implementaban técnicas activas o metodologías activas que iban enfocados a generar un aprendizaje significativo. ¿Cuáles son los retos? Es visualizar a la asignatura como una materia netamente teórica y memorística, en contraposición a la implementación de las metodologías, que creo que es un elemento que se debe tomar muy en cuenta. La mayor parte de los estudiantes alegan de que la materia de Derecho Romano debería ser una materia optativa y no estar dentro de la currícula. Dentro de los docentes, pues, se establece que es indispensable contar con materias fundamentales dentro de la malla curricular, y dentro de estas podría estar el derecho romano. Dentro de los profesores entrevistados, vemos que la última respuesta se enfoca en una tendencia netamente civilista, muy del derecho privado, donde habla sobre las instituciones de derecho privado, como los contratos, cuasicontratos, el tema de la familia, etcétera, etcétera. ¿En qué momentos se genera el proceso, la enseñanza del derecho romano? Normalmente en el tema de la evolución histórica, cuando se analizan las áreas sustantivas y adjetivas del derecho durante el desarrollo de la carrera. La asignatura del derecho romano en la currícula contemporánea es afín a las competencias actuales, pues el 80% dice que sí. ¿Cuáles son las diferencias que ven entre los estudiantes que han visto derecho romano y los que no lo han cursado? Pues el 40% dice que hay un proceso interpretativo basado en el análisis e implementan el método deductivo. Los problemas o los retos son el tema de la implementación de las metodologías. A manera de conclusión, podemos establecer que, dependiendo del tipo de malla curricular, se puede implementar la enseñanza del derecho romano como una materia optativa, pero generaría cierto nivel de sesgos cognitivos con los distintos grupos de estudiantes. La visión del estudiantado es ver al derecho romano como un estudio de la historia de las instituciones del derecho, pero no toman en cuenta los elementos adicionales como un estudio de la globalización o de la estructura del sistema jurídico. También una preocupación de los docentes no es en cuanto al contenido, sino las estrategias a utilizar, el cómo impartirlas, cuáles son los paradigmas que tiene el estudiante, cómo luchar con esas barreras que se tiene con el estudiante, y a qué niveles de estudiantes, si en primer año o en quinto año o en mitad de la carrera, es adecuado enseñar esta asignatura. Un elemento que debe tenerse siempre presente es que el derecho romano es parte del sistema normativo de los estados contemporáneos y que, independientemente de los procesos globalizadores, esa disciplina tiene injerencia en los procesos actuales. Antes de terminar, quisiera citar la frase de un autor, en este caso de Francisco Samper, donde establece que, a juicio mío, es un grave, aunque difundido error, considerar el latín como lengua muerta, ya que continúa viviendo en las lenguas romance. Igualmente grave y hasta más común es el error de considerar al derecho romano como algo muerto, o peor aún, embalsamado, cuando está más vivo que nunca en los modernos derechos surgidos con base romanística. Con estas palabras y con la presentación de las referencias bibliográficas, finalizo esta presentación, dejando el espacio a la mesa y disponible para el proceso de preguntas y respuestas. Ha sido un placer y un honor compartir con ustedes. Estoy a su entera disposición. Muchísimas gracias. Pasen buen día. Víctor Luis Castellón Cervantes, licenciado, maestro y doctor en Derecho, licenciado en Historia, maestrante en Humanidades, línea de formación docente, docente desde hace 30 años en área de conocimiento como Historia del Derecho, Pedagogía y Metodología Jurídica, presenta el tema
revisión al contenido de la materia Evolución del Derecho Mexicano de la Maestría en Derecho en la UNAM. Hola, ¿qué tal? Soy Víctor Luis Castellón Cervantes y en esta oportunidad, con el pretexto de una propuesta y crítica a la materia de la evolución del derecho mexicano en el plan de estudios de maestría que se ofrece en la División de Estudios de Posgrado de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, hablaremos de lo que viene siendo la coherencia y congruencia de las asignaturas que forman parte de la malla curricular en un plan de estudios, en este caso el que mencionamos. Pero antes de comenzar, quiero reconocer y agradecer a mi querido amigo, el doctor Enrique Cáceres Nieto, por su notable esfuerzo, su dedicación, su convicción para la realización de este evento, el cual ya estamos en 11 años seguidos realizándolo. Mi reconocimiento, mi querido amigo Enrique. Comencemos entonces con lo que viene siendo nuestra exposición. ¿De qué vamos a hablar específicamente? Bueno, hay una materia que es la materia de evolución del derecho mexicano que se encuentra como obligatoria dentro de lo que viene siendo el programa de estudios de la maestría en Derecho que se ofrece en la División de Estudios de Posgrado. Analizando su contenido, sus características, vamos a ver si es una asignatura que cumple con los objetivos y características del diseño de la maestría en general y en consecuencia si hay coherencia, congruencia de esta materia con los objetivos de la maestría. Para ello, vamos a ver varios elementos. El primero es que vamos a hablar de una crítica. ¿Qué significa esto? Un análisis en base a ciertos elementos y de ciertos elementos también de lo que viene siendo el contenido de esta materia. Quiero hacer énfasis en que no se trata de incomodar a nadie, de molestar a nadie, ni de hacer señalamientos. Esta es una opinión completamente personal sobre lo que viene siendo, desde mi particular punto de vista, el que debiera de ser el contenido de la materia en base a lo que son los objetivos de la maestría. No es otra cosa. En este tenor, de manera introductoria, lo que nosotros tenemos es que hay 3 elementos o 3 ejes dentro del programa de maestría en Derecho que se ofrece en la División de Estudios de Posgrado de nuestra Facultad de Derecho de la UNAM, que es una epistemológica, una metodológica y otra pedagógica. Es decir, que se pretende tener la formación de investigadores de frontera, generar docencia o investigar en ideas mucho más especializadas e íntimas de lo que viene siendo la idea de derecho, de lo que se desarrolla en comparación con la licenciatura, ¿sí? Y tomamos de muestra esta materia en particular en consecuencia de la experiencia que tenemos sobre esta área de investigación. Objetivo: el indagar si es congruente y coherente con los objetivos del programa de maestría en Derecho de la División de Estudios de Posgrado, la materia de evolución del derecho mexicano ofrecida en el programa de maestría. Y pues bueno, vemos que esta asignatura, tal y como se ve en su perfil, tiene una dinámica completamente teórica a lo largo de 48 horas efectivas de clase y su objetivo es que se tratará de entender a la cultura mexicana como la comunicación global, explicando sus tropiezos y dificultades. Vean ustedes el objetivo y tratemos y comparemos con lo que vienen siendo los objetivos de la maestría que mencionábamos hace un momento. Generar dinámicas de profundidad y conocimiento del derecho, desarrollar dinámicas y herramientas metodológicas y también utilizar herramientas, elementos pedagógicos. Ustedes vean si existe alguna relación. Ya lo que viene siendo el contenido de esta materia, dada en maestría, vemos que consta de 16 unidades y que salvo la primera unidad, las 15 restantes tratan de advertir un contenido sobre lo que vienen siendo ciertos eventos que a lo largo de lo que vendría siendo la historia del derecho mexicano se va dando, tomando en consideración que también se están tomando como antecedentes elementos que no tienen que ver con lo que es la existencia del Estado mexicano actual. En este sentido, no digo
que no sean pertinentes, sino más bien que habría que afinar esa pertinencia. Tal y como decía Américo Castro, hay que considerar ciertos elementos históricos en su contexto y no identificarlos con instituciones del presente, porque esto, más que mandar un mensaje de claridad, lo que va a hacer es confundir al lector. Por ejemplo, si hablamos de lo que viene siendo el México prehispánico, pues no podemos hablar del México prehispánico porque en la dinámica prehispánica histórica no existía México. Podemos hablar de que en el territorio que el día de hoy es México, existían un conjunto de culturas, civilizaciones, en ciertos contextos, que tenían ciertas características, ¿sí? Y que en un esfuerzo de comparar analítico, podríamos identificar ciertas manifestaciones culturales como de derecho desde una perspectiva occidental, pero habría que identificar que hay distinciones. Entonces, a eso nos estamos refiriendo con la pertinencia de estas diferenciaciones, destacarlas, contextualizarlo de manera adecuada. Nos parece que de inicio en el contenido de la materia no se está haciendo esto. No obstante, lo que sí advertimos es que en la primera unidad de lo que es el plan de estudios de la materia de posgrado, de maestría, de evolución del derecho mexicano, se hace una exposición de lo que son las metodologías para estudiar historia. Nos parece bastante adecuado y pertinente. Sin embargo, es meramente expositiva y no se hace un análisis que creo que sería bastante interesante de que estas herramientas pueden servirnos e inclusive generar dinámicas prácticas, es decir, no hacer esta materia 100% teórica. Desarrollo. Bueno, hablamos por un lado de derecho, por otro lado de historia, porque estamos refiriéndonos a lo que viene siendo una materia intertransdisciplinaria, en donde el objeto de estudio es una perspectiva jurídica de la sociedad, que estamos viendo desde un elemento temporal que viene siendo en el contexto del pasado. Y esto lo podemos advertir desde dos dinámicas. Una que tiene que ver con un periodo y otra que tiene que ver con un momento exacto, ¿sí? Es decir, hacemos un análisis e interpretación en base a evidencias de momentos del pasado para poder entender qué es lo que estaba aconteciendo. Esto es muy diferente de la crónica, esto es muy diferente de la biografía, que son elementos que nos sirven para lo que es la historia del derecho, pero no son la historia del derecho, como en muchas ocasiones luego pareciera que será. Y pues lo que estamos haciendo es historiar. ¿Qué es lo que estamos historiando? Es decir, ¿qué es lo que estamos investigando desde una perspectiva del pasado? El derecho. El objeto de estudio es el derecho con herramientas temporales históricas, tal y como hablábamos, diacrónicas y sincrónicas. Y en este sentido, es bastante pertinente y viene a colación que hagamos en la exposición una comparación con lo que viene siendo una materia que se está ofreciendo en el programa de licenciatura, el nuevo, el reformado, el que se encuentra en nuestra Facultad de Derecho, que es la materia de Historia del Derecho Mexicano, el cual está compuesto por 10 unidades y que tiene una semejanza impresionante con lo que viene siendo lo que se ofrece en maestría. Evidentemente, la idea de los grados académicos, de los niveles académicos, pues no puede empatar, tiene que ser distinta. Lo que se busca en licenciatura son herramientas diferentes de lo que se busca en posgrado. En específico, en el posgrado, como mencionábamos, lo que se está buscando es la formación de investigadores, docentes y el ahondar en elementos epistemológicos. En ese sentido, nos parece que la historia del derecho es donde se debería encauzar. Es decir, hablar de elementos epistemológicos sobre lo que se entiende por historia del derecho, su trascendencia, la dinámica de lo que viene siendo las disciplinas trans, multidisciplinarias, que mucho hablamos de ello, pero fíjense que no nos detenemos en su análisis. Creo que esta es una oportunidad bastante interesante que no podríamos desaprovechar, por un lado. Por otro lado, lo que vendría siendo el tratar de saber, aprender a enseñar historia del
derecho. ¿Sí? ¿Qué herramientas necesita un profesor que va a enseñar historia del derecho? Que partiría del supuesto de que entonces tenemos herramientas ya satisfechas para enseñar derecho en general. Fíjense ustedes lo que estoy hablando. Desde una perspectiva pedagógica, ¿qué necesitamos? ¿Qué utensilios necesitamos para realizar este tipo de actividad? Y por último, lo que vendría siendo la investigación sobre historia del derecho con la dinámica tras e interdisciplinaria que acabamos de mencionar. En este sentido, lo que nosotros vamos a hacer es que el objeto de estudio vamos a utilizar herramientas que la historia en general como ciencia nos aporta. De todas maneras, nosotros advertimos en un nivel general que el derecho no genera sus herramientas metodológicas propias, sino que toma prestadas de otras áreas de conocimiento lo que viene siendo estas herramientas, cuando debiera de tener las propias por la complejidad y naturaleza propia que tiene. Regresando a la comparación, advertimos que salvo la primera unidad en lo que viene siendo la materia que se ofrece en el posgrado, en donde sí hay una exhibición diferente en cuanto a lo que vienen siendo las metodologías que se utilizan para realizar investigación histórica, de ahí en fuera se habla de lo que es historia, de lo que es derecho, su justificación probablemente, y en lo demás coincide. A partir de lo que es el resto de las unidades, podemos encontrar equivalencias e inclusive me atrevo a decir que, por ejemplo, cuando se toca el tema del virreinato, nos parece mejor la división de los temas y los subtemas a nivel licenciatura que como se está tratando en el posgrado. Inclusive, pareciera que hay temas que se plantean y como que no se terminan. Por ahí se habla de relaciones internacionales, primera parte, lo cual nos hace asumir que hay una segunda parte que no aparece en el resto del programa. ¿Sí? Entonces, sí vemos, en conclusión, que hay una gran semejanza y, en consecuencia, el resultado es que carece de sentido el tener una materia en maestría, que salvo los pocos puntos de distinción que acabamos de mencionar, se tiene una identidad impresionante con lo que viene siendo algo que se está ofreciendo en licenciatura. ¿Sí? Habría que replantear el contenido de lo que es la materia de evolución del derecho mexicano que se ofrece en maestría. ¿Qué es lo que nosotros estamos planteando como objeto de discusión? Fíjense, si comparamos lo que son los objetivos de la maestría, vemos que se trata de formar maestros, capacitar e iniciar al alumno en la investigación interdisciplinaria. Esto sería una muy interesante oportunidad porque se trata de una materia de esta naturaleza, y promover la discusión de las corrientes dogmáticas, filosóficas, políticas, económicas y sociojurídicas vinculadas con el derecho. Es decir, una perspectiva pedagógica, metodológica y epistemológica. Salvo la primera unidad y en los puntos que nosotros vemos bastante limitados, no se cumplen con estos objetivos. En consecuencia, ¿qué proponemos? Pues lo que proponemos es una dinámica de contenido basado en los siguientes 4 puntos. Primero, el abordar la perspectiva de estudios inter y transdisciplinarios. ¿De qué se trata? Como mencionamos hace un momento. Abordar lo que viene siendo los métodos de la investigación histórica y su trascendencia para la historia del derecho. Sobre todo, el tomar en consideración que estamos hablando de evidencias. La historia del derecho como área de conocimiento jurídico objetivo, sin que existan dinámicas ideológicas, que como advertimos de lo que viene siendo la comparación de las materias, tanto a nivel licenciatura como a nivel posgrado, resulta que hay elementos ideológicos, hay una contaminación ideológica, si me permiten decirlo así, señalando, indicando o citando a un autor que estamos nosotros considerando, dentro de lo que viene siendo la exposición del contenido de la materia, cuando lo que se debiera de hacer, desde nuestra perspectiva, es una exposición objetiva, no ideológica. Y por último, la enseñanza de la historia del derecho, que se conecta con este punto también, y las herramientas didácticas que debemos de considerar para su mejor desarrollo, transmisión y sobre todo divulgación. En consecuencia, como conclusión, consideramos un ajuste a la integración del contenido en los términos ya expuestos, sobre todo para que exista una mejor divulgación pertinaz de materia como esta de historia del derecho y su relación.
tal y como se llame, pero que el contenido sea coherente y congruente con lo que viene siendo el objetivo del programa de maestría que se ofrece en la versión de estudios de posgrado. Y pues bueno, las referencias que utilizamos y que mencionamos en algunos casos y que pues simple y sencillamente nos lleva a no otra cosa más que agradecer la atención sobre este humilde trabajo y opinión. Muchas gracias, muy buenas tardes. Una mesa que en realidad trae muchas situaciones que pensar y repensar. Recuerdo hace 10 años atrás, cuando iniciamos con este congreso y justamente con gran amigo Enrique, hablábamos y llegábamos a la conclusión de que en derecho debe ser una investigación multidisciplinar, porque el derecho se encuentra involucrado en todas las áreas de las ciencias, en todas las ciencias. Hoy día que se habla acerca de la bioética, también ya se habla del bioderecho por la situación del desarrollo de la medicina. Sin embargo, la acumulación, la tanta cantidad de información que existe en relación a la investigación, hablando en sentido general, y de la investigación jurídica en sentido específico, nos da a pensar de que el objetivo de nosotros será buscar cómo estructurar un formato para hacer una investigación pura y cómo hacer un formato para la investigación aplicada. ¿Con qué nos vamos? ¿Con la verificación de objetivos o con la comprobación de hipótesis? ¿Aplicamos la estadística descriptiva o aplicamos la estadística inferencial? Son cuestiones que nos dejan mucho que pensar. Sin embargo, esta mesa habla de un tema muy compleja de tratarlo. Es la situación del diseño curricular para la enseñanza del aprendizaje del derecho. Y prácticamente las nuevas tendencias, los nuevos desafíos hacen que volvamos a repensar sobre las asignaturas que debemos establecer en la malla curricular para una formación acorde a estos desafíos. Pero América Latina, en especial mi país, Ecuador, no está preparada para esos desafíos. Porque les doy un ejemplo. Se da acá en la carrera de Derecho informática jurídica de manera teórica. Entonces, no vamos a poder establecer una formación de calidad. Y ahí lo que decía algún compañero, la praxis. Tenemos que tender a la praxis, como también observar nuestro ordenamiento jurídico. Creamos modelos educativos indiferentes a la realidad de cada uno de los países. Y prácticamente no tomamos en consideración, por ejemplo, acá en el Ecuador, la Ley Orgánica de Educación Superior, que en su artículo 8 habla acerca de los fines de la educación superior. Y claro, ahí es el gobierno que hace la pregunta a las instituciones de educación superior públicas. Y bueno, ¿y ustedes en qué aportan para el desarrollo del país? ¿De en dónde está la calidad de la investigación? Tomando en consideración que las universidades y escuelas politécnicas en el Ecuador son un aliado estratégico del Estado para sacar adelante y para dar solución a los problemas. Y nosotros vivimos en una investigación incipiente, en donde se evidencia solo un trabajo teórico, no práctico, que queda simplemente en letra muerta. Ahí no sé si mi querido Enrique, hay preguntas en el salón, no sé. Sí, muchas gracias. Sí, tenemos una pregunta por parte de Iván Leonardo dirigido a Víctor. Adelante, por favor, ¿podemos habilitarle el micrófono, Iván? Sí, lo tiene habilitado. Sí, buenas tardes. ¿Cómo están? Mucho gusto. No, simplemente tenía una perplejidad al profesor Víctor Luis. ¿Cómo es posible aislar el análisis histórico de contaminaciones objetivas? Es que me causó algo de curiosidad cuando dijo que es bueno o es posible hacer una cátedra de derecho, de historia del derecho mexicano, pero hay que aislarla de contaminaciones ideológicas. ¿Es posible dividir el análisis histórico de la ideología? Esa es mi pregunta. Hola, ¿qué tal? Antes que nada, muchísimas gracias, Iván, doctores, Enrique, un abrazo, Pati, gusto en saludarlos a todos.
compañeros en la mesa, compañeros todos conectados. Es un verdadero honor encontrarse aquí. Muchas gracias. Es bastante precisa y pertinaz la pregunta que está haciendo el doctor, en consecuencia de que es una pretensión, claramente, este señalamiento, porque hacer un verdadero trabajo académico, histórico, objetivo, francamente se antoja muy difícil. Sin embargo, creo que podemos ahí allanar el camino. Creo que sí se pueden hacer algunas cosas. Yo lo transité, sobre todo en la generación a la que yo pertenecí, en donde todavía estaba vigente el régimen de partido de Estado y claramente la historia en general y la historia del derecho en particular traía mensajes políticos muy específicos. Una historia de bronce, buenos contra malos, y qué era lo que debías de estudiar o no, inclusive menciones directas. No estudies estas constituciones, porque simple y sencillamente es una pérdida de tiempo. Son elementos o instrumentos exóticos. Tú estudias las constituciones liberales. Ok, perfecto. Y luego, cuando tú por tu cuenta realizas la investigación que te dijeron que no tenías que hacer, resulta que te encuentras con algo bastante interesante, con algo bastante estimulante, ¿no? Desde el punto de vista intelectual, claro está. A eso me estoy refiriendo específicamente, porque inclusive, por más que yo pretenda, yo en lo particular, estoy hablando de mí, una situación completamente objetiva, discúlpeme, pero mi currículum oculto me va a proyectar. El lenguaje que yo estoy utilizando claramente denota una perspectiva, una ideología y que estoy conectado con algo, ¿no? Con independencia de lo que yo piense, claro está, ¿sí? No, la idea es una pretensión y que tiene mucho que ver con lo que decía el doctor Herrera hace un momento de tratar de ubicar esta circunstancia de la descripción de la realidad, de lo que viene siendo lo que espera un alumno que estudia derecho, particularmente a nivel posgrado, que es sobre lo que estaba yo planteando las cosas, y lo que requiere, y sobre todo que esté vinculado el plan de estudios con esa realidad, ¿sí? Que ese es uno de los grandes problemas que tenemos, ¿no? Yo vengo de una generación en donde la dogmática jurídica estaba por este lado y la realidad social estaba por este lado. Y había una brecha impresionante que tenías que transitar. De tal manera que, pues, cuando tú salías a la vida profesional, sé que no lo habías hecho estudiando, que me parece que es una dinámica que, por lo menos en México, los que practicamos derecho, desde el primer día que estás en el salón de clases, es el primer día que pisas un tribunal, la administración pública, algo más, para tener una formación completa, pues me parece que el día de hoy esa brecha se ha cortado, pero creo que todavía nos falta un poquito. ¿Sí? No, es una dinámica de pretensión, definitivamente. Muchísimas gracias por la observación. A usted, profesor, gracias. Al contrario. No sé, Enrique, si hay más preguntas aquí dentro del auditorium, dentro de la mesa. No veo, pero tal vez yo haría un comentario a partir de lo que dijo Iván. El movimiento analítico lo que hizo fue criticar muy fuerte todo el pensamiento preanalítico. Dentro de ellos, verdad y método de Gadamer, etc. Sin embargo, algunos de los planteamientos preanalíticos pueden ser rescatados por vía de naturalización. Lo que Gadamer llamaba, por ejemplo, la precomprensión, él orientaba mucho, por ejemplo, a la comprensión, a la interpretación del arte. Hoy día se puede rescatar a través del concepto de andamios cognitivos, en los cuales lo que tienes es una serie de presupuestos en tus modelos de mundo, que son los que determinan cómo procesas la información y cómo lo modelas. Desde esta perspectiva, las distintas teorías del derecho se pueden ver precisamente como esos andamios que determinan la manera en la que modelas tu comprensión acerca del derecho. Esto me llama la atención el traer a colación a Kuhn, porque Kuhn da ejemplos provenientes de la física, nunca habla de paradigmas en derecho. Y él lo que señala con respecto al problema de la inconmensurabilidad es que en última instancia es un problema de carácter lingüístico, no tanto de carácter epistémico. Y en el caso del derecho, ese problema de la inconmensurabilidad no se presentaría como en la física. Por ejemplo, las críticas de Alf Ross, realista, van dirigidas sobre el derecho y la justicia a Kelsen. Entonces tenemos un realista que está discutiendo
con un normativista formalista. Y por el otro lado encontramos que Hart hace una crítica al realismo. Cuando Hart está criticando la tesis de los realistas americanos de que el derecho no es otra cosa sino la predicción de cómo habrán de decidir los tribunales, pues Hart hace una argumentación en contra del realismo, en el cual lo que indica es cuando un juez toma una decisión, no lo hace en función de la probabilidad con base en la cual habría de decidir, sino que decide con base en el mérito, en los méritos del caso en concreto. Entonces, sí, creo que vale la pena resaltar que algunas cosas de la filosofía preanalítica se pueden rescatar por vía de naturalización, como es el caso de este concepto de preconcepción de Gadamer, y que por otro lado hay una diferencia importante con respecto al problema de la inconmensurabilidad entre el problema de las disciplinas como la física y por otro lado en el ámbito de las discusiones entre distintos paradigmas teóricos. Duncan Kennedy ataca, por ejemplo, de los Critical Legal Studies, el pensamiento formal, etc. El problema que yo creo ha estado presente sistemáticamente en la teoría del derecho es que tiene cierto raigambre platónico. Cada teoría muy próxima al realismo metafísico pretende darle explicación acerca de qué es el derecho. Y los realistas pelean contra los normativistas y los positivistas incluyentes con los excluyentes, etc. Problema que creo yo se disuelve de manera sencilla si lo que asumimos es que, como sucede en todo el conocimiento, si nos quitamos los presupuestos del realismo metafísico, es que lo único que podemos hacer para comprender el mundo es generar modelos. Y en ese sentido, tratar de comprender nuestros esquemas de precomprensión como modelos se vuelve totalmente compatible e incluso naturalizable. Y por otra parte, también quería yo subrayar y dar una felicitación a Víctor por su presentación. Sé que esto es frecuente en México, pero también en el resto de los países de América Latina. Cuando los alumnos no tienen con qué llenar hojas, lo que hacen es decir que hacen historia. Los profesores lo que hacen es presionar siempre para que metan capítulos históricos. Entonces, si vas a hacer un trabajo sobre amparo, pues vas a tener que buscar los antecedentes del juicio de amparo entre los mayas y de ahí ir bajando a ver dónde lo encuentras en México, ¿no? Que es una verdadera barbaridad, cuando en realidad no hacen historia, nunca te entrenan con métodos historiográficos, lo único que tienes es un cortar y pegar de cosas que incluso tampoco han dicho historiadores, lo han dicho juristas jugando al historiador. Y la historia es algo demasiado serio como para no tomárselo en serio, ¿no? Entonces, me parece muy bien la reivindicación que hace Víctor. Afortunadamente tiene formación tanto en historia como en derecho y creo que eso hay que potenciarlo para que las investigaciones que sí requieren de historia para responder sus preguntas de investigación sepan cómo hacerlo. Pues básicamente eso es lo que quería comentar. No sé, me parece que Iván quiere hacer alguna participación. Adelante, Iván, por favor. Sí, por favor. Pido disculpas, estoy un poco agripado desde hace ya unos días y bueno. Sí, iba a hacer un poco una aclaración y muchas gracias, profesor Enrique, por su intervención. Cuando yo propongo analizar ámbitos de precomprensión, decidí utilizar dos autores. Uno es Howard Sankey y el otro es, por supuesto, Thomas Kuhn. Hay un problema, es la crítica que se le hace a Kuhn, y es cuando uno analiza un objeto de conocimiento mediante un paradigma, como él lo define, el problema es que lo petrifica, porque determina a ciertos autores ciertas tendencias, ciertos axiomas básicos del paradigma a partir del cual se observa el objeto de conocimiento. Pero el problema es la comunicación, el avance científico entre ambos paradigmas. El problema es esa forma de comunicación. Creo que esto un poco de luces nos da Howard Sankey cuando nos sugiere que es necesario crear lenguajes y metalenguajes de comunicación, construcciones metalingüísticas que nos ayuden a hacer puentes de comunicación, de traslado de categorías entre un paradigma y el otro. Y por lo tanto, desde el punto de vista estrictamente científico, digamos, lo más difícil, lo más complicado, es poder hacer hablar, por ejemplo, a un pospositivista constitucional como Manuel Atienza, con, pareciera, ¿no? Con un positivista inclusivo como Luigi Fraioli. Pero de hecho ya lo hacen, y de hecho lo hacen y son muy cercanos.
Sin embargo, uno sostiene ser un positivista inclusivo, no paleopositivista, el otro sostiene ser un postpositivista, y allí se clava la discusión. Y es una discusión básicamente inerte, porque precisamente no permite el avance. Lo que un poco había yo problematizo, y siempre lo hago, también lo hacemos mucho en Javeriana Cali, es intentemos hacer que a partir de los ámbitos de precomprensión, como yo los llamo, también se puede entender como paradigmas, como lugares teórico-epistemológicos a partir de los cuales yo hago mi trabajo, observo mi objeto de conocimiento. Y por lo tanto decía, bueno, pues hagámoslo, pero seamos transparentes. ¿A qué me refiero? Ser transparentes quiere decir, pongámoslo en la clase. Es decir, que los estudiantes vean, que entiendan cuáles son los axiomas de donde salen mis conclusiones. Porque es una discusión que no es únicamente de aquellas asignaturas. En Colombia pasa mucho, asignaturas de primeros semestres donde hay hiperteoría, el estudiante llegó, se sentó, escuchó a un erudito, no entendió nada y siguió su carrera. No se trata de eso, se trata de que cada vez que entras a un aula con un profesor, el profesor haga transparente cómo es su visión sobre el derecho, y a partir de ahí explique cómo explica el derecho en su materia específica. Por eso me parece importante al profesor Víctor Luis, cuando habló sobre una cátedra de historia del derecho. También lo habíamos planteado acá sobre historia del derecho de los derechos humanos, y comenzábamos a discutir sobre qué tipo de historia del derecho de los derechos humanos. Si la historia liberal clásica hegemónica, si la historia materialista dialéctica, o si la hacíamos sobre la historia, digamos, católica conservadora. Y entonces la única conclusión a la que podemos llegar es hagamos las tres en la misma clase, siendo completamente transparentes y explicando los paradigmas o ámbitos que cada quien va a tocar, y que los estudiantes elijan y comiencen a crear y construir conocimiento. Es así como lo hemos planteado. Y pasó, a mí me pasa, yo regento la cátedra de argumentación jurídica, también me pasa. Para que un estudiante entienda cómo se crea un argumento realista, tiene que saber qué es el realismo. Para que entienda cómo se crea un argumento crítico, al estilo Duncan Kennedy, al estilo Buenaventura de Sousa Santos, al estilo marxista, pues también lo tendrá que entender, o también tiene que entender que es, no sé, un vacío, una contradicción, una lex superior, posterior, etc. De Sí, sí, esa estoy de manera, acuerdo. entonces, creo muy importante que hay que ser transparente con el ámbito de precomprensión, y de esa manera construir currículum. Hasta ahí lo dejo. De verdad, muchas gracias. No, muy bien. De hecho, lo que yo suelo hacer y me funciona en la clase es primero romper con el esencialismo. Y después de haber roto con el esencialismo, pues explicar lo que significan los presupuestos de cada teoría y entenderlas como modelos. Y a partir de modelos te puedes asomar a comprender el mundo del derecho desde gafas con cristales de colores distintos, sabiendo que cada uno es un artefacto que te puede servir para cosas diferentes. Entonces, si quieres hablar de eficiencia del derecho, análisis económico del derecho. Si quieres esclarecimiento conceptual, filosofía analítica. Si quieres hacer críticas, critical legal studies. Y de esa manera los alumnos adquieren una especie de enorme ampliación de habilidades epistémicas. Estoy de acuerdo contigo en que sería ideal que declararan sus supuestos epistémicos. El problema es que muchas veces o no lo saben, muchas veces lo que tienen es un sincretismo que nunca acabaron de resolver, y desde esa mezcolanza que tienen ahí de lecturas y de cosas extrañas sin haber suscrito una tradición concreta, empiezan a disparar y a distorsionar a los alumnos. Lo ideal, estoy de acuerdo contigo, es en un acto de honestidad decir, yo soy constructivista, pero vamos a ver otras teorías y vamos a ver estas teorías, y cada uno de ustedes aprenda a asomarse al mundo desde cada uno de estos modelos y utilizarlos como artefactos para cada una de las cosas que las pueden ser de utilidad. Muy bien, pues si no hay alguna otra intervención. Sí, si me permites, por favor, Carlos. Quiero cerrar mi intervención solo manifestando lo que yo siempre les digo a mis estudiantes. El ser humano hasta el siglo XXI está investigando con la inteligencia. Nos toca investigar con sabiduría para alcanzar la paz mundial.
Un gusto, mi querido Enrique, compañeros. No, como Ojalá siempre, como siempre. año estaremos de manera presencial. Claro que sí. Bueno, pues llegamos al final de esta semana que ha sido muy, muy interesante, sumamente fructífera, de volver a ver a tantos amigos queridos, de conocer a nuevos amigos. Y pues, estos eventos académicos que se institucionalizan deben tener, creo yo, o suelen tener la función de configurar comunidades epistémicas. Y comunidades epistémicas que lo que hacen es, de alguna manera, marcar tendencias hacia dónde en la siguiente conferencia habremos de seguir avanzando. De alguna manera, a lo largo de estos ya 11 años, lo hemos ido logrando. Quienes estuvieron desde el principio, como Carlos, como Víctor, como Patti, seguramente recordarán que era el muro de las lamentaciones, solamente era quejarse de lo que era la enseñanza y no veíamos programas, ni veíamos proyectos, ni resultados, todo lo cual se ha ido incrementando a lo largo de este tiempo. Pero creo que este congreso ha sido particularmente especial por una sencilla razón. Retomando alguna de las expresiones que utilizaba Iván y usándolas de manera metafórica, desde luego, hay una ruptura de paradigma. Y eso quiere decir que, como se ha visto a lo largo de todas estas conferencias y otra de la que tuve que estar el día de ayer, la manera en la que ha impactado la inteligencia artificial y la que está impactando la manera de procesar, de entender el mundo, nos obliga a arrancar de un punto cero, a reinventarnos como académicos, reinventarnos como docentes y reinventar, que es lo más importante, poder reinventar a nuestros alumnos como futuros operadores jurídicos que puedan contribuir a la construcción de una realidad social lo más cercana posible a lo que dijo Carlos Herrera, a una sociedad de bienestar, de paz, que está muy alejada de lo que tenemos realmente. La enseñanza dogmática a la que se refería Víctor ha puesto anteojeras y una imposibilidad de comprender el mundo y de incidir en él. Tenemos que romper eso. Y creo que el surgimiento de esta ruptura de paradigma es una muy, muy buena oportunidad. Y además, rescatando lo que se ha dicho en la mesa anterior, pues normalmente tenemos la tendencia a querer consumir y presumir lo que se produce fuera. Entonces resulta que tienes algunos colegas, por ejemplo, filósofos, que están muy orgullosos de ser rawlsianos, pero resulta que Rawls desde el principio dice, mi teoría de la justicia está construida para cierto tipo de sistemas. Y con eso lo que dejamos de hacer es de reflexionar acerca de nuestros propios problemas. Entonces pienso que este punto de partida nos permite reconstruirnos desde cero, a quienes formamos parte de esta red, a quienes forman parte de los países iberoamericanos que la constituimos, y reinventarnos entonces ya, rompiendo con esas viejas estructuras y sin las tendencias a adoptar el colonialismo innecesario, lo cual no puede decir que lo dejemos a un lado, pero innecesario o que eclipse la construcción del conocimiento que nosotros podemos hacer. Algunas de las cosas que también resultaron novedosas. Bueno, pues por primera vez hubo algunas conferencias acerca de el tema de la enseñanza para personas con habilidades diferentes. Tema que no había yo visto que fuera tocado en ninguna de las ponencias. Y de hecho tenemos el compromiso de proponer, abrir un espacio, no únicamente para personas que sean neurodivergentes, sino también para tratar de entender qué está pasando con esta generación de nuestros alumnos que procesan diferente, que entienden el mundo distinto, que aprenden a pensar en redes de manera natural. Y otra de las novedades que tuvimos que seguiremos explorando, y también tuvimos un compromiso en ese sentido, es que tuvimos dos pequeños cursos. Además del intercambio de conocimientos, tuvimos dos pequeños cursos que llamaron mucho la atención. Así que, como comentamos en alguna de las mesas, tratemos de convertir a esta comunidad en este siguiente paso en una comunidad epistémica de autoformación. Somos docentes, somos investigadores, estamos en el inicio de la construcción de un nuevo paradigma, pues construyámoslo juntos. Y dentro de eso pensamos en la posibilidad de a lo largo del año ir integrando algún curso derivado de nuestras experiencias en el uso de la inteligencia artificial generativa para que una vez que lo tengamos estructurado, lo podamos compartir en una estrategia de formación para formadores
con el resto de la red y más adelante, ya que esté suficientemente consolidado, poderlo extender más allá de nuestra red. Pues no me queda más que agradecerles, mandarles un fuerte abrazo, esto que se ha convertido en una familia, que nos tenemos que mandar todavía abrazos virtuales, pero que espero las circunstancias de infraestructura y las situaciones que privan en este momento en el país nos permitan el año que entra, una vez más, volvernos a abrazar personalmente en estas fechas tan próximas al cierre del año. Y aprovecho para desearles que tengan unas excelentes fiestas y que 2024 sea mucho mejor que el 2023. Un abrazo muy fuerte para todos y nos vemos dentro de un año.